Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por Facebook. Ilvani Vilches y por mi canal de YouTube El Rincón de Dios, que hago para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su nueva mirada. Le damos gracias a Dios por este día que me permite predicar su palabra y que sea Él glorificado en esta hora. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el Evangelio de Lucas. Esta vez vamos a estar en Lucas 39 vamos a hacer hasta el 50 si Dios quiere y me lo permite, ¿verdad? Vamos a ir leyendo de una vez y interpretando el texto bíblico, ¿amén? En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a las montañas, a una ciudad de Judá. Una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisa. Ok. Recordemos, hermanos y amigos, que en el versículo anterior, o en el video anterior, vimos como el ángel le dice a María: y tu parienta Elizabeth, la que antes le llamaban estéril, va a concebir. Está encinta y tiene 6 meses. Ok. Yo supongo, aunque la Biblia no lo dice, yo supongo que al enterarse de esta noticia, María fue para que Elizabeth a felicitarla, obviamente, por la noticia, por la buena nueva, porque ellas eran familia y María sabía que Elizabeth no había podido tener hijos. Y María sabía cómo la llamaban, la estéril. Y al escuchar de parte del ángel que ese milagro había sido hecho por Dios en Elizabeth, María de una vez partió al encuentro con su prima para felicitarla, para alegrarse con ella, para gozarse con su prima por el gran bien que el Señor su Dios le había hecho. Amén. Entonces vemos que María va a visitar a su prima Elisa, ¿ok? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la saludación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Fíjense bien, al escuchar cómo María la saludó, Juan el Bautista, que ya estaba en el vientre de Elizabeth, saltó de alegría, y en ese momento Elizabeth fue lleno del Espíritu Santo, cumpliendo así lo que había dicho el ángel, Gabriel, que ese niño iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo desciende sobre Elizabeth. Al escuchar la saludación de María, el Espíritu desciende sobre Elizabeth, y Juan el Bautista queda lleno del Espíritu Santo desde su concepción. ¿Okay? Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el momento que estaba en el vientre de su madre Elizabeth. Y este fue el momento en que Dios lo ungió. Cuando ungió también a su madre Elizabeth,
fue ungido él con el poder del Espíritu Santo. Amén. Cumpliéndose así cabalmente lo dicho por Gabriel, el ángel enviado por Dios. Amén. Versículo 42. Y exclamó gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu vientre. Ahora vemos que aparte de que en el momento que el Espíritu Santo vino sobre Elizabeth, aparte de llenar a Juan el Bautista, también llenó a Elizabeth. ¿Por qué les digo esto? Porque Elizabeth no sabía, fíjense, Elizabeth no conocía lo que el ángel había hecho con María. Mejor dicho, Elizabeth no conocía la noticia que el ángel había dado a María. Elizabeth no conocía que Dios había escogido a María para ser madre de su amado hijo. Elizabeth no sabía esa información. Pero ¿qué pasa? Que al Espíritu Santo descender sobre ella, se lo hace ver, se lo hace saber, le da esa información o esa revelación, como queramos verla. Como queramos verla. O como queramos llamarle. El Espíritu Santo, cuando se derrama en Elizabeth, le da esa revelación, le muestra que María es la madre del Hijo de Dios, y por eso Elizabeth clama y dice: bendita tú entre las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. ¿Sabes? Esta saludación no indica para nada que Elizabeth esté promoviendo idolatría a María, ¿ok? No indica eso. ¿Por qué sabemos que no indica eso? Bueno, porque fue el Espíritu Santo el que inspiró a Elizabeth, o el que le mostró a Elizabeth, o le reveló, para que dijera esas palabras. Y el Espíritu Santo, obviamente, hermano, no es idólatra, ¿ok? Todo lo que el Espíritu Santo nos lleva a hacer es para es única y exclusivamente para la gloria del Dios único y vivo y verdadero de Israel, ¿ok? Entonces es imposible que el Espíritu Santo estuviera pensando allí en glorificar a María. No. El Espíritu Santo simplemente le revela a Elizabeth que su prima está embarazada del Hijo de Dios, está encinta y va a dar a luz al que se iba a llamar el Hijo de Dios. Ese fue el objetivo del Espíritu Santo, que Elizabeth supiera que en María estaba su Señor. Más nada, el Espíritu Santo allí no quiso que los católicos adoraran a María por las palabras proclamadas por Elizabeth, que fueron las mismas palabras proclamadas, bueno, no las mismas exactamente, pero parecidas, proclamadas por el ángel Gabriel. Entonces, no es
no es perdón, no es y nunca va a ser el objetivo de Dios o de su espíritu que se glorifique a otro fuera de él. Así que sabemos que el espíritu reveló esto a María, a Elizabeth, puso esto en el corazón de Elizabeth, pero no con el objetivo de que adorásemos a María, sino que conociéramos la buena obra, la grandiosa obra, la extraordinaria obra que Dios había hecho en María, y más que todo Elizabeth, particularmente, que estaba frente a ella, ¿ok? ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Fíjese bien, ella sabía perdón, fíjense bien cómo dice la palabra, cómo se dice, ¿por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces, ¿cómo Elizabeth sabía que María era la madre del Hijo de Dios? Sí, como yo le vengo diciendo, el ángel Gabriel no se lo anunció a ella. Fue el Espíritu Santo que la llenó, que llenó a Juan el Bautista en ese momento también, que le reveló que María estaba embarazada del Hijo de Dios. Por eso Elizabeth dice, ¿por qué el Señor me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? O sea, ¿por qué yo tengo este privilegio de que la madre de mi Señor venga a mí? Fíjense bien, Elizabeth estaba reconociendo que ese bebé que apenas se estaba formando era su Señor. O sea que Elizabeth ya tenía depositada su fe en el niño que estaba creciendo en María. Ya Elizabeth era salva. ¿Cómo así, hermano? ¿Por qué dice usted que Elizabeth era salva? Claro, porque ya creía en el Hijo de Dios, que dice la Escritura, que si creemos en Él, entonces somos salvos. Y si no creemos, somos condenados. Así de sencillo. Cuando Elizabeth cree que está ahí es su Señor y lo proclama, ya Elizabeth es salva porque está creyendo en el unigénito Hijo de Dios. Gloria a Dios, ya es salva. Amén. Versículo 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu saludación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Fíjense bien, porque tan pronto las palabras de saludación de María llegaron al oído de Elizabeth, Juan el Bautista saltó en el vientre. O sea, el Espíritu Santo le reveló a Elizabeth que María era la madre del Hijo de Dios, pero no solamente se lo reveló en información, ¿verdad? Sino también con un hecho bastante particular, que fue que el hijo de Elizabeth, Juan el Bautista, que ya tenía 6 meses de gestación, saltó de alegría. Juan el Bautista también se contentó, digámoslo así, por haber conocido a Jesús en el vientre de su madre. Juan el Bautista se contentó por estar en presencia de su Señor, por así decirlo. Y esa fue otra señal de que María era la madre del Hijo de Dios. Amén. La madre de su Señor, como dice Elías. Amén.
bienaventurada la que creyó. No. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: y bienaventurada la que creyó. ¿Quién fue la que creyó? María. María, a diferencia de Zacarías, que quedó mudo por incrédulo, María creyó y le dijo al ángel: he aquí la sierva del Señor, que se haga conforme a todo lo que tú has dicho. María le creyó al ángel desde un principio. Y Elizabeth le está diciendo aquí: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Lo que le fue dicho de parte del Señor. O sea, María, tú eres perdón. María, tú eres doblemente dichosa, muy afortunada, muy bendecida, porque tú creíste, y como creíste, de esa manera se cumplirá todo lo que el Señor, tu Dios, te ha hecho saber. Amén. Como dice mi Señor Jesús: bienaventurado aquel que cree sin ver. Amén. Recordemos, hermanos, que los cristianos andamos por fe y no por vista. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. María posiblemente aún no se sentía embarazada, pero ella sabía por la fe y porque creía en la palabra de Dios que ya lo estaba. Entonces, por eso Elizabeth la llama bienaventurada. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá todo lo que el Señor su Dios le ha hecho saber. Amén. Y miren la contestación de María. Engrandeceré mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Fíjense bien, esta es la contestación de una hija de Dios. ¿Qué hizo primero? Dio la gloria a Dios. No le dijo a Elizabeth: Elizabeth, alábame. Elizabeth, hazme una estatua. Elizabeth, hazme una procesión. Elizabeth, rézame un rosario. No le dijo nada de eso. ¿Qué hizo María como toda buena hija de Dios y sierva de Dios Altísimo? Alabó y glorificó y exaltó el nombre del Señor. Amén. Dijo: engrandecé mi alma al Señor. O sea, lo alabó desde el alma, pues lo alabó desde su ser, desde lo más profundo de su ser. Ella estaba alabando al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Gozaos en el Señor. Y otra vez les digo: regocijaos en el Señor. Su gozo, el gozo de María, estaba en la obra que su Señor estaba haciendo en ella. El gozo de María estaba en su Señor, que la había escogido para esta tarea tan extraordinaria. Y María, como toda buena sierva de Dios, le estaba dando la gloria a Dios por lo que Él estaba haciendo a través de esa sierva. Y reconoce que Dios es su Salvador. Reconoce que ese ser que van a hacer de ella, que van a hacer a través de ella, mejor dicho, también va a ser el Salvador de ella. Miren, hermano, María no fue salva por ser la madre del Hijo de Dios. María fue salva porque creyó en el Hijo de Dios, que también era su hijo. ¿Sí me entienden? No, miren, en el cielo no es como aquí en la tierra. En el cielo no va a haber gente que se salve por ser enchufado.
Es decir, no es que como yo, por ejemplo, un ejemplo, no es que como yo sea hijo de un pastor, entonces ya yo tengo la gloria ganada. Ya yo tengo la salvación ganada. Ya yo tengo... Sí, ya yo estoy hecho porque ya yo soy hijo de un pastor. Como que en los judíos, que por ser descendientes de Abraham, todos iban para el cielo. Y les dijo, o sea, yo estaba sobrado. Pero, ¿para qué? ¿Para qué ¿para qué me voy a arrepentir si yo soy descendiente de Abraham? ¿Para qué voy a creer en Yeshua? Como le llaman ellos, si yo soy descendiente de Abraham, estoy hecho. Si pensaban los judíos de la época. Pero la salvación no es por el chufo. El único que salva es nuestro Dios, el Dios de Israel. Yahvé es mi luz y mi salvación. Él es la roca de mi vida. Yahvé es la roca de mi salvación, dice el Señor. Yo, Yahvé, que redime el alma de su siervo. Amén. Entonces María, como toda buena hebrea, hija de Dios, conocía estas cosas. Y María, con toda la humildad del mundo, primeramente glorifica a Dios, su alma glorifica a Dios y se goza en su Señor, y luego reconoce que ella necesita de la salvación que viene de Dios, que ella también necesita que Dios la salve, y precisamente Dios la iba a salvar a través de ese niño que iba a nacer por medio de ella, a través de mi Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventuradas todas las generaciones. Claro, aquí vemos la humildad de María. La humildad de María, porque han mirado la bajeza de su sierva, y ahora me llamarán bendita todas las generaciones. Me dirán bienaventurada todas las generaciones. Podemos ver aquí nuevamente la humildad de una verdadera sierva de Dios. Podemos ver aquí cómo María, al igual que tú y yo, reconocemos que no somos nada, que el Señor nos ha perdonado y nos ha escogido y nos ha amado por pura gracia, hermano. No porque tú no estás en Cristo, porque tú te merezcas estar en Cristo. Tú no eres salvo, porque tú te merezcas ser salvo. Tú eres producto de la gracia y el amor de Dios en tu vida. Que tú estés en Cristo y que tú seas salvo es porque el Señor nuestro Dios y nuestro Salvador, el Salvador de todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, ha decidido salvarte. Bueno, ha decidido salvarte a ti y a mí, a pesar de lo que somos. Amén. Entonces, esta es una buena actitud que debemos imitar todos los hijos de Dios, porque yo no merezco ser salvo, tú tampoco, pero Dios ha mirado lo más bajo, lo más vil, lo más menospreciado del mundo para salvarlo. Miró a lo necio para avergonzar a los sabios, miró a lo débil para avergonzar a lo fuerte, escogió a lo que no es para avergonzar a lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
con el objetivo de que todo que se gloríese en el Señor. Amén. Entonces María tiene ese espíritu humilde, María tiene ese espíritu pobre y reconoce que ella no merece tal honor, que ella no merece tal bendición, que ella no merece que su Señor la haya escogido para una tarea tan monumental. María lo está reconociendo. Fíjate lo que dice María. Porque me ha hecho grandes cosas. Versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues sea aquí desde ahora me dirán, bienaventurada toda la generación. María reconoce que ella es una sierva. María reconoce que ella no merece que el Señor la haya escogido para esa tarea. María reconoce que ella no es digna de tal honor y alaba a Dios por las grandes cosas que está haciendo en ella. No vemos a María en ningún momento diciendo alábenme, glorifíquenme, yo soy más que las otras mujeres. No vemos esto en María, no vemos altivez, más bien vemos pobreza de espíritu, porque ella dice el Señor ha mirado la bajeza ha mirado la bajeza de su sierva. Nuestro Dios pudo hacer que Jesús naciera en un castillo, en la familia más ostentosa de Israel, y que fuera hijo de una profetisa y de un sumo sacerdote. Pero a él le plació, porque era soberano y él hace como quiere que naciera de una virgen, de la Virgen María. Pero María misma reconoce que ella es una sierva humilde. Ha mirado la bajeza de su sierva. En María no hay altivez, no hay un espíritu prepotente, no hay orgullo, no se gloria en ella misma, sino que glorifica al Señor con su alma y se goza en el Señor su Salvador. Amén. Entonces eso es lo que vemos, no es lo que los católicos, distorsionando las escrituras, o mejor dicho, no haciéndole caso a las escrituras. Eso es lo que pasa. Los católicos no le hacen caso a las escrituras. Como ellos tienen dos autoridades, ellos dicen que la autoridad que sí, la palabra de Dios es una autoridad, pero ellos tienen otra autoridad que es el magisterio, y cuando hay un conflicto entre el magisterio y la palabra, ellos le hacen caso al magisterio, y allí es que viene toda la rutina corrompida de la Iglesia Católica. Por eso que es ahora María, porque los católicos han decidido no hacerle caso a la palabra de Dios y seguir sus tradiciones humanas, corruptas y pecaminosas. Porque vemos en este pasaje que ni la misma María se consideraba mejor que los demás, que ni la misma María se consideraba merecedora de tal honor que le había hecho su Dios, de tal bendición, de tal gloria. Entonces allí vemos por qué es malo tener dos fuentes de autoridad. Porque si los católicos tuvieran una sola fuente de autoridad, que debería ser la escritura, no hicieran nada que estuviera fuera de la escritura.
Pero como los católicos se dejan guiar por el magisterio, todo lo que diga el magisterio, aunque sea contrario a la escritura, ellos lo toman en cuenta y lo llevan a cabo. Por ejemplo, el celibato, que eso en la Biblia no existe, el purgatorio, que tampoco existe, y muchas cosas que en la Biblia no existen, ellos las llevan a cabo porque el magisterio lo dice, pero la Biblia no lo dice. Fíjense bien que María, en lo que habíamos leído, María nunca busca la gloria para ella. María dice: has mirado la bajeza de tu sierva y glorifica a Dios. María nunca dice: glorifícame a mí, hágame estatuas, hágame procesiones, hágame promesas. Esa no es la actitud de la María bíblica. Esa es la actitud de la María que la Iglesia Católica ha creado. Pero la actitud la actitud de María es la actitud de una verdadera sierva de Dios, una sierva humilde que reconoce que necesita a Dios para ser salvada, que reconoce que ella va a necesitar al niño que tiene ella en su vientre para poder ser salva. No vemos en María altivez, no vemos en María prepotencia, no vemos en María orgullo, al contrario, vemos en María un gran ejemplo de humildad, de sencillez, de mansedumbre, de sumisión, de fe. Hay que aplaudirle, pero no como lo hace la Iglesia Católica. Entonces, bueno, hermano, versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Fíjese bien, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, el todopoderoso, y su misericordia es de generación en generación en aquellos que le temen. Amén. Entonces vemos a María como nuevamente exalta al Señor por sus atributos de omnipotencia y por sus atributos de misericordia, porque Él ha hecho grandes cosas con ella. Porque digo, ¿por qué? Por sus atributos de omnipotencia. Claro, hermano, porque Dios es todopoderoso y la muestra está en que pudo hacer que María saliera encinta con su poder, por medio de su Espíritu Santo. Por eso es que María dice el Todopoderoso y su misericordia. Y después lo reconoce que Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque ella misma reconoce que ella no merece tal bendición, porque ella reconoce que ella, como mujer pecadora que al fin es, no merece que Dios la tome en consideración. De lo que dice ella, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Entonces María reconoce a Dios por su poder que ha actuado en ella para dejarla encinta, ¿verdad?, por medio de su Santo Espíritu, y reconoce a Dios por su misericordia que la ha escogido a ella a pesar de su bajeza. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, hermano, aquí vemos la actitud de la verdadera María, de la verdadera sierva de Dios llamada María, una mujer humilde, una mujer sumisa, una mujer que no se merecía, que ella misma decía que no merecía ese honor, pero que se gloriaba y le daba gloria al Señor su Dios
y se gozaba en el Señor su Salvador. Entendemos lo que significa ser un verdadero siervo de Dios, que es ser humilde, sencillo, manso, no glorificándose uno mismo, no buscando que otros lo glorifiquen, ni lo exalten, ni lo alaben. María no tenía ninguna de esas actitudes. María era una mujer de fe. María nunca dudó cuando el ángel le comunicó lo que el Señor iba a hacer con ella. María no dudó porque era una mujer de fe. Entonces aquí vemos cómo verdaderamente era María, en contraste de cómo la Iglesia Católica la ha hecho ver o quiere que la gente la vea. Pero María nunca quiso que se la adorara, María nunca quiso que se glorificara, María nunca quiso que le hicieran culto. Esto lo hace el corazón del hombre que es malo y pecador, que hace un ídolo de cualquier cosa. Entonces, bueno, hermano, Dios lo bendiga mucho, Dios lo bendiga y lo guarde. Que el Señor haga resplandecer, el Señor mi Dios, el Dios de Israel, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz y la gracia de mi Señor Jesús, que la paz de mi Dios, del Dios de Israel, y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo el pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios.